Bueno, entonces, mientras carga el documento, le estaba diciendo que el ángulo en 3 dimensiones, que es el mundo real, se llama ángulo sólido. Y se mide en estereoradianes. Está compartiendo pantalla. ¿Cierto? Se mide en estereoradianes. Vuelvo al dibujito. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Bueno. Entonces el ángulo sólido se mide en estereoradianes. El ángulo sólido, interprételo como un conito. Como un conito cubierto de crema. ¿Sí ven el conito acá? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Un conito cubierto de crema. De tal forma que la superficie de la crema coincide exactamente con la circunferencia. ¿Me entiende la idea entonces? Es el conito con crema. Pero la superficie de la crema coincide totalmente, exactamente con la superficie de la circunferencia. ¿Ya visualizaron el ángulo sólido entonces? Sí. Sí, profe. Y ya la geometría me dice que el área del casquete, a ese pedazo, al área de la crema, que coincide exactamente con la circunferencia, lo llamo el casquete. A esto donde tengo el marcador, ¿sí lo ven? A esa área la llamo el área del casquete y es el área A. ¿Sí ven al área A? ¿Todo el mundo lo identifica físicamente? Sí. Sí, profe. Bueno, el área de ese casquete, la geometría me dice que es igual al ángulo sólido en estereoradianes, el ángulo sólido lo voy a llamar por la letra W, por el radio de la esfera al cuadrado. ¿Cuál esfera? La esfera en la cual está circunscrito el ángulo sólido. Entonces, esta esfera tiene un radio R, véalo acá. Entonces, el área del casquete, el área de la cremita, es igual al ángulo sólido en estereoradianes por el radio de la esfera al cuadrado. Mire que hay cierta analogía con el ángulo plano, ¿cierto? Aquí era el arco y aquí es el área. Por eso aquí va R y aquí va R al cuadrado. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Cuando el área coincida, el valor de esta área sea igual a R al cuadrado, el ángulo sólido omega es un estereoradial. El ángulo sólido, ojo que aquí está un omega, es lo mismo que W. Pilas con eso, ¿sí? El ángulo sólido se suele llamar W u omega. Aquí en el dibujo está como omega, ¿sí lo ven? Entonces, cuando esta área, el área de la cremita, sea igual a R al cuadrado, el ángulo sólido va a ser un estereoradial. Un estereoradial. ¿Se acuerdan del radian? ¿Cuándo era un radian? Ángulo plano. Cuando la longitud fuera igual a R. Alfa era un radian. Aquí cuando el área sea igual a R al cuadrado, el ángulo sólido va a ser un estereoradian. La esfera completa
tiene 4pi esteroradianes. De esta fórmula, uno puede despejar, ¿cierto? De esta fórmula podemos despejar omega. La abreviación de esteroradian es SR. Cuando vean SR, ese término SR es estereoradian. Si yo despejo aquí omega, quiere decir que omega, el ángulo sólido, se calcula muy fácil. ¿Cómo se hace para calcular el ángulo sólido? Se coge el área de la cremita y se divide por R al cuadrado. Así calculo cuántos esteroradianes tiene un ángulo sólido. ¿Sí lo ven? Cojo el área de la cremita y la divido por R al cuadrado. R el radio de la circunferencia. Y así calculo los esteroradianes. ¿Cómo calculo el ángulo plano? Mido la longitud de L y la divido por R. Y me da los radianes. Por favor, copien esto. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a complicar más la vida. El área de la crema, aquí la ven en azul. Aquí pinte una circunferencia. Aquí está R. Este teta es el ángulo plano. Teta es el ángulo plano. Teta es un ángulo plano. ¿Listo? Teta es el ángulo plano que hay entre R y H. Y esta alturita, ¿cierto? Entonces ven a teta. Teta es ángulo plano. No vamos a deducirla. Esto es simplemente información de geometría. Lo pueden mirar en cualquier libro de cálculo. El área del casquete. Cuando conozco H, si identifican qué es H. ¿Sí identifican qué es H? H es la profundidad del casquete. Yo les hago un dibujito aquí. Si yo pintara la circunferencia, entonces aquí está el casquete, aquí está el círculo. H es solamente de aquí hasta aquí. Esto es H. ¿Y esto es cuánto? R. Y este es teta. Ojo que H es este pedacito nada más. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Y lo que hay ahí como una A es este pedazo, ¿cierto? A es este pedazo. Entonces, el área del casquete, es lo azul. El casquete es esto. Entonces, el área de ese casquete, de esa partecita solamente, lo puedo calcular como 2πr por h, si tengo h. O lo puedo calcular así, si tengo teta. O ya sabemos que el área del casquete es igual a ¿qué? Al ángulo sólido por R al cuadrado, si tengo el ángulo sólido. ¿Queda claro? Entonces son diferentes formas de calcular el área de ese casquete. Eso es información adicional, no vamos a ponernos a deducir esto. Esto es de geometría, en los libros de cálculo está esa deducción. ¿Quedó claro? Lo que me interesa es que sepamos manejar la fórmula.
¿Listo? ¿Alguna pregunta? Copien No, eso, por profe. favor. Copien eso, por favor. Entonces, el área del casquete, además de poderla calcular usando el ángulo sólido, también la puedo calcular con elementos de geometría plana. Con la esta H, si la conozco, o con el ángulo teta, si lo conozco. Todo esto va a ser importante porque a partir de esto podemos calcular el ángulo sólido también, ¿cierto? Si yo tengo estos elementos H y teta, entonces puedo despejar de esta fórmula el ángulo sólido. Esa es la aplicación importante de esa fórmula. Listo, ¿ya la copiaron? Bueno. Sí, profe. Ahora vamos a meternos al mundo de un montón de definiciones que usamos en radiación. Muchas definiciones usamos en radiación. Quiero que... Bueno. Entonces, consideren el elemento DA1. ¿Sí lo están viendo? Ese rectangulito gris, donde tengo el marcador. Vamos a considerar lo que él es el emisor. Ese DA1 emite y emite radiación en todas las direcciones. Ese DA1, supongamos que es un pedacito, una placa de metal. Es un rectangulito de metal y está emitiendo radiación térmica. Está emitiendo radiación térmica. Va a emitir únicamente en este hemisferio. ¿Por qué DA1, que es esta cara, no emite abajo radiación térmica? ¿Por qué no emite en la otra media esfera? Pues primero, quedamos que a la otra media esfera le va a emitir la cara de abajo, no. Y la cara de abajo, pues la llamamos DA1', u otro DA1, pero no es esta misma cara. ¿Queda claro? Esta Sí, cara de profe. arriba emite a la esfera de arriba. O sea, de aquí saldrían flechitas de cualquier punto de A1. Saldría radiación así, 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 en todas las direcciones. De tal forma que todas las flechas que salen de A1 caen sobre esta hemisfera. Las flechas de la cara de abajo van a caer en la otra hemisfera, ¿cierto? Entonces queda claro que este de A1 emite en media esfera. Y sobre esta esfera de radio R, ¿sí ven el radio R? ¿Sí observan el radio R? Sí, profe. Sí, profe. Sobre esta esfera de radio R vamos a tomar un receptor, este cuadrito. A ese receptor, ¿qué características tiene ese receptor? Se llama DAN. ¿Qué observan ustedes? Que está sobre la esfera, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? DAN está todo sobre la esfera. Porque DAN podría que no estuviera sobre la esfera. Por ejemplo, un observador, un receptor podía estar así, podía ser así, o podía ser así. Estos dos receptores, cuadritos pues así, ¿cierto? Esos dos receptores que acabé de pintar están sobre la esfera de radiación.
Coinciden, los azulitos. No, profe. Tocan la esfera de radiación, ¿cierto? La tocan, pero no están completamente puestos sobre la esfera de radiación. Entonces, la característica de DAN, la característica cuando lo llamo DAN, es que DAN es un receptor u observador que está todito sobre la esfera de radiación. Entonces, este DAN está todito sobre la esfera de radiación, coincide. Por lo tanto, de la geometría convencional, el ángulo entre DAN y R tiene que ser ¿de cuánto? Recuerden que DAN es un elemento diferencial, ahí lo exageré. El ángulo entre DAN y R, ¿cuánto tiene que ser? El área, profe, se ocupa sobre el radio. No, el ángulo que hay entre DAN y R. El ángulo. O sea, este angulito. A ver, me pinto otro color. Debe ser normal, ¿no, profe? Ese vector. Este ángulo tiene que ser de 90. Ustedes recuerdan esto. Si yo tengo un círculo y tengo el radio, cualquier elemento diferencial, un pedacito de recta que esté sobre el círculo, ¿qué ángulo forma con R? 90, profe. ¿Cierto? Cualquier elemento, pedacito de círculo con R tiene como ángulo de 90. Entonces, cualquier pedacito de circunferencia, y como DAN está sobre la circunferencia, cualquier pedacito de circunferencia con el radio tiene que formar un ángulo de 90. ¿Copiaron eso? Sí, profe. Entonces, acabamos de definir el observador DAN, que es importante cuando estén estudiando en los libros, porque DAN es un receptor u observador que está, como dice aquí el texto, DAN es un observador o receptor que está sobre la esfera de radiación del emisor. Esta es la esfera de radiación. DAN está completamente sobre ella. No está inclinadito, coincide exactamente. Por lo tanto, DAN es perpendicular a R. Listo. O sea que de todos los receptores, de todos los observadores, DAN no es cualquiera, es uno muy particular. Es un observador que está sobre la esfera de radiación. ¿Listo? Bueno, ese elemento tiene que quedar claro. En coordenadas esféricas, este punto, ¿cómo se ubica? ¿Cómo se ubica un punto? Este punto, el puntico aquí a toda la mitad. ¿Cómo se ubica en coordenadas esféricas? ¿Cómo se ubica? ¿Con qué coordenadas? Este punto, ¿cómo se ubica en coordenadas esféricas? El centro de DAN. ¿Cómo se ubica? ¿Con cuáles coordenadas uso yo en coordenadas esféricas? Esféricas, profe. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las coordenadas? Sería la posición en R, en teta y en phi. Entonces sería la longitud, R, ¿y qué es R? R es la distancia que hay entre el centro y el punto. Entonces, el valor de R. Luego, el ángulo que hay entre el punto y el eje Z. ¿Y ese ángulo cómo se llama? Teta, profe. ¿Cómo lo nombro? Teta.
sea, este ángulo es teta. Teta, es ese ángulo. Que mírenlo, que aquí lo pusieron aquí. ¿Sí ve dónde lo pusieron a teta? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo? Este teta que hay aquí que este teta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son los mismos? El teta que yo pinté que el teta que ellos pintaron. ¿Es lo Sí, mismo o profe. no? Pues sí, porque es que esto de aquí también, voy a rayar. Esto, si lo mido de aquí también, este ángulo también es teta. Este ángulo de aquí hasta abajo, de aquí hasta acá, es teta. Y lo único que hicieron ahí es que le dieron la vuelta. ¿Sí lo ven? Entonces se dieron cuenta que el teta es el mismo. Sí, profe. Pues aquí yo lo puse hasta aquí. Yo lo puse hasta el centro y ellos lo pusieron solamente hasta acá. Hasta acá. Pero acuérdense que es que estamos hablando de elemento diferencial, ¿cierto? Este pedacito lo estoy magnificando. Pero cuando DAN tiende a 0, pues poner teta hasta aquí es lo mismo que teta hasta acá, ¿cierto? Teta hasta aquí es lo mismo que teta hasta acá. Sí, esto es muy chiquitico. ¿Sí o no? Cuando tiende a 0. Más que ahí lo exageré. Bueno, lo exageré, no, lo exageró el libro. O sea, es claro que estos son elementos diferenciales, tendiendo a 0. Entonces, por eso teta ahí es indistintivo si lo mido de aquí hasta aquí o si lo mido de aquí hasta el centro. Pues cuando esto tiende a 0, estos dos puntos son casi iguales. ¿Queda claro eso? Entonces quedamos en que se medía el ángulo teta. Se medía el ángulo teta, que es el ángulo que hay entre el eje Z, este es el eje Z, ¿cierto? Y este es el ángulo teta. Teta y R. Teta se conoce como el ángulo, ¿cómo se llaman palabras teta? Alguno me dice, en palabras, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se ha bautizado? El ángulo cenital. O en inglés le dicen el zenith. El ángulo cenital. ¿Conocían esa palabra o no? Profe, no, pues la había escuchado, pero no la Teta es el conocía bien. ángulo cenital. El ángulo cenital. El ángulo cenital. Se llama teta. Listo. Bueno, y la otra coordenada, ya tengo R y teta. ¿Cuál coordenada más me falta? Cuando proyecten, ojo, proyecten R en el plano XY, esto es X y esto es Y. Perdón, esto es X y esto es Y. Cuando proyecten a R en el plano XY, o sea, esta, vámonos por toda la mitad. Eso que pinté yo ahí, pongámosle nombrecito. O el azul para que no. Eso es R proyectado. ¿Lo entienden así? Es la posición de R. Lo proyecto. Entonces, el ángulo entre X y R proyectado es el ángulo phi. Y phi
es la otra coordenada esférica. Se conoce como el ángulo, ¿cómo se llama? En palabras, Azimutal. el azimutal. Entonces ahí tenemos las tres coordenadas esféricas. Tenemos R, el valor entre la distancia entre los dos puntos. Teta, el ángulo entre Z y R. Y phi, el ángulo entre X y la proyección de R en el plano XY. Entonces, con esas tres coordenadas, que son las coordenadas esféricas, R, teta y phi, puedo ubicar este punto. ¿Listo? ¿Copiaron eso? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. para formar esa media esfera, pregunta, para formar la media esfera, o sea, para coger y generar puntos como este, pero y formar toda la esfera, toda la media esfera, teta entre cuánto tiene que variar. Para formar toda la media esfera, teta entre cuánto tiene que variar. 0 y pi. 0 y pi, profe. ¿Cuánto? 0 y pi medios. 0 y pi medios en ángulo plano. Teta valiendo 0, ¿dónde es? ¿Cuáles son los teta valiendo 0? El eje Z, profe. Es aquí en toda la mitad, ¿cierto? Y cuando pongo a variar z entre 0 y teta valiendo pi medios, ¿dónde es? En el eje Y, profe. Aquí o aquí, ¿cierto? Aquí o aquí es teta valiendo pi medios. ¿Y phi entre cuánto lo tengo que variar para formar medio círculo? Entre 0 y pi. Aquí, ¿cuánto vale phi? ¿Dónde estoy parado? 0, profe. Aquí, ¿cuánto vale phi? Pi medios. O sea, 90, ¿cierto? Cuando estoy aquí, parado allá en la proyección, ¿cuánto vale pi? Phi, Pi, profe. o sea, 180. O sea que para formar toda la esfera, phi entre cuánto tengo que variar. Entre 0 y 2 pi. Entre 0 y 2 pi. Entonces, para formar la esfera, para formar la media esfera, teta tiene que valer entre 0 y pi medios. Entre 0 y pi medios. Que véalo acá. ¿Sí lo ven? Y phi lo tengo que variar entre 0 y 2 pi. Con esas dos variaciones, teta entre 0 y pi medios, o sea, entre 0 y 90. Y phi entre 0 y 2 pi, o sea, que es 180, formo media esfera. Listo, entonces eso significa dos cositas. Listo, ¿copiaron eso? Sí, profe. Bueno, voy a borrar todo eso. Bueno, y repasamos rápidamente lo de geometría, coordenadas esféricas, ángulo sólido, ángulo plano. Y otra cosa importante, definimos que era un observador de AN. Un observador de AN, observador o receptor, es un observador que coincide exactamente con la esfera de radiación. Está la esfera de radiación. Está totalmente, por lo tanto, los dos son perpendiculares. No todos los observadores, ya les pinté casos, ahora en azulito, no todos los receptores, observadores, tienen que cumplir esa condición, ¿cierto? DAN es uno muy particular. Y hay muchos DAN, ¿cierto? Hay muchos DAN, porque puedo pintar DANs sobre toda esta esfera. Pero todos los DAN tienen que estar sobre la esfera y tienen que cumplir esta condición. ¿Quedó claro? Todos los DAN tienen que cumplir esa condición. Esta. Bueno,
aquí hay unos dibujos, están en el Sengel, en el Incropera. No me voy a detener aquí a meterme con geometría para no enredarnos mucho. Pero volvimos a pintar. Le resumo. Quedamos con la conclusión. Esta es de A1, ¿cierto? ¿Quién era de A1? ¿De A1 quién es? ¿El emisor o el receptor? El emisor, profe. El emisor. Y miren la de AN, que lo pinté ahí. Sí, de AN. ¿Sí lo ven? El rosadito clarito. Miren a R, ¿sí lo ven? Entonces, si esto es teta, ¿cuánto valdrá este angulito? Si esto es teta, ¿cuánto vale ese angulito? Lo que está pintado ahí, un de teta, ¿cierto? Si del eje X hasta acá, hasta la proyección, si es que está el SLR proyectado, ¿sí lo ven punteadito ahí? ¿Qué es ese punteadito? Es quién según la nomenclatura que vimos ahora. ¿Qué es este punteadito que estoy señalando? La ¿Cómo lo llamo proyección yo de R, arriba? profe. ¿Cómo? Sería la proyección de R. R proyectado. O sea que el ángulo que había entre X y eso era ¿cuánto? Si el eje X estaba acá, el ángulo que había entre eso y ese R proyectado, ¿cuánto era? Phi, profe. Por eso este pedacito, ese angulito es un ¿qué? Diferencial de phi. Un diferencial de phi. Entonces, este angulito es un diferencial de teta y este angulito es un diferencial de phi. ¿Listo? Entonces, el área de DAN, a pesar de que es un área curva, ¿DAN es un área curva o no? Es curviadita, como está pintada acá, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Cuando Sí. DAN tiende a cero, cuando DAN tiende a cero, a pesar de que es curva, yo la puedo aproximar a un área de un rectángulo plano. Entonces, ojo con eso. Si DAN es pequeñito, entonces yo puedo, cuando sea pequeñito, puedo aproximarlo a que es un ángulo plano, a que es un rectangulito plano. Eso es una aproximación. Entonces, si DAN es aproximadamente cero, lo puedo aproximar a un rectángulo plano. Realmente DAN, si DAN fuera grande, no sería un rectángulo, sería una superficie curva. Pero cuando tienda a cero, lo puedo aproximar a un rectángulo plano. A este pedacito de aquí hasta acá, lo voy a llamar L1. Y a este pedacito de aquí hasta acá, lo voy a llamar L2. ¿Sí lo ven? Entonces, este es L1. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, profe. Y este es L2. Entonces, cuando DAN tiende a cero, ese ángulo, ese rectángulo curvo lo puede aproximar a un rectángulo plano. ¿Y cuál es el área de un rectángulo plano? Es lado por lado, ¿no? Sí. Sí, profe. Entonces, la aproximación geométrica. Recuerda que en elementos diferenciales uno puede hacer un montón de aproximaciones. Eso solamente es válido cuando DAN sea diferencial. Si no fuera diferencial, esto sería un error. Ya por geometría, ya vimos que y ambos, y mire que este lado y este lado están montados sobre la circunferencia, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, este lado está montado sobre esta circunferencia. ¿Qué radio tiene esa circunferencia que estoy señalando? ¿Qué radio tiene esta circunferencia que estoy montando? R. R, profe. R. Entonces, este ángulo en radianes, según la fórmula que vimos de haber, este lado en radianes, la longitud de un arco, ¿es igual a qué? Al ángulo en radianes, que es de teta, por el radio. Acabamos de ver esa fórmula, ¿no? En el ángulo plano. La longitud de un arco
en ángulo plano. Este sería un arco, porque la longitud de este arco es igual al ángulo en radianes, que es de teta, por el radio. Véalo acá. Y este otro arco está montado es sobre esta circunferencia, la del radio R seno teta. Este arco está montado sobre esta circunferencia. Este arquito está montado sobre que esta circunferencia tiene radio R seno teta. Entonces, ¿cuánto valdrá L2? El radio, que es R seno teta, por el ángulo. ¿Y el ángulo cuánto es? El ¿Cuánto vale diferencial este de phi, ángulo? profe. Este ángulo es de phi. Entonces, véalo ahí. R seno teta de phi. ¿Qué fórmula estamos usando aquí? La longitud de un arco es igual al radio por el ángulo. Al radio por el ángulo. El radio por el ángulo. En radianes, ¿cierto? Entonces, de ahí puedo sacar esta formulita. Ah, bueno. Y por otro lado, el ángulo sólido de ese conito, los conitos no tienen que ser circulares, ¿cierto? Los conitos pueden ser cuadraditos. Entonces, ese conito, esa cuñita, forma un ángulo sólido que lo llamo de omega. ¿Cómo se podría calcular de omega? Ese ángulo sólido de este conito cuadrado. Dijimos que aquí era igual al área de la crema. ¿Y cuánto es el área de la crema? De AN. Dividido, ¿qué? El radio al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esto? Aquí el conito lo pinté cuadrado, no lo pinté circunferencial. No tienen que ser circunferenciales. Entonces, ese ángulo sólido de esta cuñita, de ese conito cuadrado, es igual a ¿qué? Al área de la crema dividido R al cuadrado. ¿Se acuerdan que eso lo vimos ahorita arriba, no? Sí, profe. Entonces reemplazo el de AN que acabamos de calcular, lo reemplazo en esta fórmula. Y me queda esto, se cancelan los radios, ¿cierto? R con R al cuadrado se cancela. Entonces, el ángulo sólido lo puedo calcular de esa cuñita, lo puedo calcular simplemente como con estas funciones. Listo. Eso lo vamos a necesitar más adelante. Por favor, copien eso. Listo. Le pongo el subíndice n para indicar que es el ángulo sólido que está formando ¿quién? De AN. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Es el ángulo sólido que está formando DAN. Es DAN sobre el cuadrado. Por eso le puse de omega n. Le puse ese subíndice n. Mire que los ángulos R y teta hacen referencia a los ángulos teta 1 y phi 1 hacen referencia al vector R, que es el vector que conecta a DA1 con DAN. ¿Sí lo ven? El vector R es el vector que conecta a DA1 con DAN. Con respecto a ese vector R es que se están formando los ángulos teta 1 y phi 1. Entonces, pilas que tienen que tener muy ojo toda esa nomenclatura. No se lo tienen que aprender de memoria, no, ni más faltaba. Pero sí tienen que tener clara de dónde está saliendo cada cosa. ¿Listo? ¿Copiaron eso? Sí, profe. Sí, profe. De hecho, yo aquí voy a copiar esto que puse en palabra, lo voy a copiar. ¿Eso solamente es válido? Sí.
porque esto es importante. Esto es que se calcula como el producto de los lados. Esto es solamente C. La voy a poner en palabras para tiende a 0. Entonces, porque esta si de AN o es muy pequeño, mejor. Aquí si AN es muy pequeño. Entonces, de AN lo puedo calcular así. Listo. Bueno, voy a borrar todo esto ya. Listo. Bueno, entonces ya aprendimos que era de A1, que era de AN y un montón de cosas geométricas que se pueden deducir. No se lo tienen que aprender de memoria, no se preocupen. Pero sí quería que identificaran cada elemento que estaba montado ahí en estas ecuaciones. Listo. Ahora aprendamos otro nuevo elemento. Un elemento geométrico adicional de radiación. Entonces, observan a A1. El mismo de A1, ¿cierto? Y aquí está de AN. Recuerden que de AN realmente es ligeramente curvo, pero como estamos diciendo que es pequeñito, perdón, este no es de AN, este no es de AN, ahí no está de AN, está de A1 solamente. Hagan ustedes este ejercicio, por favor. Tienen una hojita, un cuaderno. Un cuaderno tienen ahí, una hojita rectangular. Sí, profe. Mírela con el ángulo cenital valiendo 0. A ver si la cogieron todos. Mírela con el ángulo cenital valiendo 0. ¿Cómo me tendrían que poner? ¿Quién me explica? ¿Cómo tendría que estar usted con respecto a la hojita? Yo le Perpendicular. digo que el ángulo cenital, mírela con el ángulo cenital valiendo 0. Perpendicular, ¿no? O sea que este ojito, ¿dónde lo tengo que poner? Coja la hojita usted. La hojita es esta gris. Si tú deja un cuaderno, mírela con el ángulo cenital valiendo 0. O sea que ¿dónde está su ojo? Encima de la hoja, profe. Ahí, ¿cierto? Sí. Ahora, empiece a variar teta, empieza a aumentarlo. ¿Usted qué va observando con el tamaño que está observando? La hojita la deja quieta, la deja horizontal. Deje la hojita horizontal. Sobre todo a tetas grandes. ¿Qué observa usted qué le pasa al área de la hojita que usted ve? Se ve más pequeño, profe. Se ve más pequeñita. De hecho, mírela con teta casi de 90. Y cuando usted llega a teta de 90, ¿qué le pasa a la hojita? Si la hojita fuera completamente plana. Se vería una línea recta, profe, nada más. Ya no la ve, ya no ve a de A1, ¿cierto? Entonces, aquí hay un elemento nuevo, el que yo quería. Este DAP, de A1P, ojo, de A1P, es el área del emisor que llega al observador. Es el área del emisor que llega al observador. O sea, lo que usted está viendo, lo que en el ejercicio que acabo de hacer. Y este de A1P, lo que usted ve, se calcula así. Mire que cuando usted estaba aquí arriba,
¿cuánto valía teta? ¿Cuánto valía teta 1? 0, profe. ¿Cuánto da coseno de 0? 1. Entonces, cuando usted está arriba, vea todo de A1, lo ve completico. De A1P es de A1, porque esto da 1. Pero cuando tiene el observador acá, ¿cuánto vale teta 1? 90. 90, pi medios. ¿Cuánto da coseno de 90? 0. 0. 0. Entonces, de A1P vale 0. Entonces, ¿sí se dan cuenta de esta fórmula? Entonces, lo que se ve de A1 es igual a esto. Y lo llamo de A1P. Es de A1 coseno de teta. Cuando estoy aquí encima con teta valiendo 0, con teta 1, veo todo completico, la máxima. Pero a medida que incremento teta, se va disminuyendo lo que veo de A1P. Hasta cuando llego a teta 90, que si esto es plano del todo, ya no veo de A1, entonces daría 0. ¿Quedó claro esa fórmula? Sí, profe. Bueno, esto lo puedes sacar si trazan un triangulito, hacen geometría euclidiana aquí. Pueden llegar a esa fórmula. Por favor, háganlo. ¿Sí? Si traza triangulito y hace geometría euclidiana, se va a dar cuenta de esa componente porque es así. Pero me interesa más que la interpretemos físicamente. ¿Listo? Entonces ya aprendimos unos elementos muy importantes. De A1 el emisor. De AN el receptor ubicado sobre la esfera de radiación. De A1P es el área del emisor que ve el receptor, ¿cierto? El área del emisor que ve el receptor y vimos cómo se calcula. También aprendimos a cómo calcular el ángulo sólido. El ángulo sólido a partir de los ángulos cenital y azimutal. Con esta fórmula, ¿cierto? Con esta fórmula aprendimos a calcular el ángulo sólido. Aprendimos a calcular el ángulo sólido a partir de los ángulos cenital y azimutal. Por eso son tan importantes esos ángulos. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos ahí un montón de elementos geométricos que no se, repito, no se los tienen que aprender de memoria. No se lo tienen que aprender de memoria. Pero son elementos geométricos que sí tienen que tener a su alcance. ¿Listo? Bueno. Ahora necesitábamos todo este preámbulo para entender esta fórmula que es tan pesada. Por favor, copien ese pantallazo. No sé si se lo va a poner más grandecito. Sin todo ese preámbulo, es imposible entender esa fórmula. ¿La copiaron ya? Sí, profe. Mira que aquí está la definición. No me pregunten entonces esto por qué, lo definieron así. Entonces, empecemos esta variable I1 lambda se llama la intensidad o radiancia. Intensidad o radiancia monocromática, se le dice monocromática o espectral. Este término monocromático o espectral, usted puede poner cualquiera de los dos, porque es O, ¿cierto? Lo usamos porque aquí estamos indicando lambda. ¿Qué es lambda? ¿A qué hemos llamado lambda en radiación? La longitud de onda, profe. Entonces, esta intensidad es la intensidad de la radiación con longitud de onda lambda, la que yo especifique acá. O sea que no es para todas las longitudes de onda, sino para una longitud de onda específica. Por eso la llamo monocromática. Es para una longitud de onda, la que se especifique acá.
Entonces, es la intensidad de la radiación con longitud de onda lambda que va del emisor DA1 al receptor DAN. Ya sabemos que son esas dos cosas, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, DA1 le manda a DAN radiación. La intensidad de esa radiación a una longitud de onda específica la calculo así, con esta fórmula. ¿Listo? Ahora miremos en esta primera ecuacioncita, miremos todos los términos. Ay, se me perdió aquí. O sea, en esta primera expresión, miremos todos los términos. Empecemos por todos, a ver si lo entendemos. El numerador de Q1 lambda. ¿Qué es de Q1 lambda? Véalo acá abajo. ¿Qué dice ahí que es de Q1 lambda? Es la energía de la longitud de onda, profe. Que va del emisor al receptor. ¿Quién es el emisor? DA1. ¿Y quién es el receptor? DAN, profe. DAN. Se mide en vatios por micrómetro. Normalmente esto es micra. ¿Esta micra de dónde viene? Es de la longitud de onda que estoy usando. La longitud de onda, como es lambda, a un lambda específico, esa longitud, esa micrómetro viene de ahí, de la longitud de onda que estoy usando. ¿Quedó claro? Y esto es Sí, profe. vatio. Esto es joule por segundo. Entonces, este es el calor que DA1 le está mandando a DAN. ¿Qué es DA1P? ¿Recuerdan que era DA1P? Lo acabamos de ver. Sí, profe, el área que el receptor ve. El área que el receptor, ¿y quién es el receptor? DAN. DAN. DA1P es el área que el receptor está viendo de DA1. Es el área que el receptor DAN está viendo. ¿Que va a ser función de quién? Del ángulo al que esté, ¿no? ¿Qué es DWN? Ya lo vimos. Es el ángulo sólido que está formando ¿quién? Que hay entre DA1 y DAN. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, mire que si yo no hubiera visto todo eso arriba, esta definición, bailas, no teníamos ni idea que está. Entonces, cuando agrupe todos esos términos, de esa forma, a eso lo llamo la intensidad o la radiancia monocromática. Ya lo que sigue son cosas que ya vimos. Entonces, el numerador se preserva. De A1P, ¿qué vimos que de A1P cómo se calculaba? DA1, profe. coseno teta 1. ¿Sí lo ven? Y luego sigue DW omega, listo. Ahora que para pasar a la tercera sección, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Arriba demostramos que el ángulo sólido de omega n se podía calcular con el ángulo cenital y azimutal, ¿sí o no? Ya vimos arriba que de omega n era seno de teta 1, era esto, seno de teta 1 de teta 1 de pi 1. Esto lo vimos arriba, ¿sí o no? Sí, profe. A todo este pedazo es de omega, o sea que ya esto, lo único nuevo acá, ¿qué es lo único nuevo entonces? La definición. Esto es lo único nuevo. Los términos agrupados de esa forma se llaman la intensidad. Los físicos la agruparon así. Les dio la gana. Agrupándolo así se llama la intensidad. Y lo que sigue de ahí para allá son haciendo reemplazos de fórmulas que ya desarrollamos en la clase de hoy. O sea, esto y esto es meter en esto demostraciones que vimos hoy. Porque este Q1 tiene la derivada así. ¿Quién me explica? ¿Por qué no la derivada no es así?
sino así, la de Q1. Mira el término diferencial, aquí es la de derechita y aquí así. ¿Por qué? Pues una por bonito, es por derivada, ponerlo bonito. ¿Quién me dice? es una derivada inexacta. Porque es que el calor es una función de trayectoria, ¿cierto? Ujú. El calor es una función de trayectoria. Entonces, el calor no se le puede, al calor y al trabajo no se les puede poner derivada normal. El calor y el trabajo son de trayectoria, por eso se le pone este diferencial. Y los libros suelen ser muy relajados con eso. Los libros suelen ser muy relajados con eso. Entonces, por eso es. ¿Listo? ¿Copiaron eso? Sí, profe. Entonces ya tenemos la definición de intensidad monocromática o espectral. Y ahí están las unidades. Entonces, cuando le pongan a eso todas las unidades, se dan cuenta que esta intensidad tiene que estar en estas unidades. Vatio, metro cuadrado, micrómetro. ¿Esto qué es SR? ¿Qué es SR? Los estereoradianes, profe. Estereoradianes. Que viene de aquí, del ángulo sólido, ¿cierto? El ángulo sólido hay que medir los estereoradianes. Entonces, por eso queda aquí ese SR. Bueno, ya copiaron ese pantallazo. A ver hasta dónde vamos hoy. Para pasar de la intensidad, bueno, esa intensidad monocromática o espectral, esta es a una longitud de onda específica. Esa que está a una longitud de onda específica se calcula así. Esta es la intensidad a todas las longitudes de onda dividido por el diferencial de lambda. Entonces, ojo con esta definición. ¿Listo? ¿Cómo calculo yo la intensidad a una longitud de onda específica? Cojo la intensidad a cuando no tenga nada, está ahí, significa que es a toda la longitud de onda. Y la longitud de onda entre qué y qué varían. La longitud de onda total de la radiación, ¿entre qué varía? Entre 0 e infinito. Entre 0 e infinito. La longitud de onda puede ser 0 o puede ser infinito. Entonces, si integro, despeje I, para obtener I total, tienes que integrar la monocromática entre 0 e infinito. ¿Queda claro esto? Despejen de ahí. El calor monocromático, ¿cómo se calcula? Divido el calor entre todas las longitudes de onda. Este Q que no tiene la lambda es de todas las longitudes de onda por el de lambda. ¿Listo? Entonces pilas con estas tres definiciones, no están casi en los libros. No están en los libros. Esta definición y esta definición no están claras en los libros. Y entonces se presenta un montón de errores. Si en las ecuaciones de arriba reemplazo esto, en las ecuaciones de arriba reemplazo a esto, llego a esta ecuación 3. ¿Qué observan ustedes en la ecuación 3? Que, profe, que la intensidad es para toda la longitud de onda. ¿Qué? Que la intensidad es para todas las longitudes de onda. Ya la fórmula está para todas las longitudes de onda. Eso es I1, quiere decir que es la intensidad que omite de A1. Pero ya no tiene coma lambda. Ya no está coma lambda. Quiere decir que esta intensidad es a todas las longitudes de onda. Que este calor, mire que el calor tampoco tiene coma lambda. Quiere decir que este calor y esta intensidad son para todas las longitudes de onda. Antes de que copien, lo voy a chiquitar un poquitico. Cuando el emisor y el receptor sean muy pequeños, o sea, los dos sean diferenciales, puedo quitar los diferenciales, ¿cierto? ¿Qué hice aquí con respecto a esta?
pues desaparecí los diferenciales. No. ¿Y eso cuándo va a poder ser verdad? Cuando en realidad el emisor y el receptor sean cositas muy pequeñitas. Por ejemplo, usted a un papel le hace una perforación a un papel que a un lado de un bombillo, y al papel le hace una perforación con un alfiler. De ese huequito va a salir luz. ¿Sí o no? Hasta un papel, atrás le pone una lámpara y le hace una perforación con una aguja, con un alfiler. De ese agujito va a salir luz. ¿Sí o no? Pero ahí Sí. ese emisor, en ese caso el emisor, puedo decir que es muy pequeñito, ¿cierto? Puedo decir que es muy pequeñito. Entonces puedo hacer esta aproximación. Que este de A1 lo puedo volver a 1. Y si a la vez el receptor le pongo a recibir, el receptor sea un pedacito de papel chiquitico, entonces emisor y receptor chiquiticos, puedo hacer esta aproximación. ¿Quedó claro eso? Copien por favor ese pantallazo. Bueno. Aquí ya vamos a dar una demostración. Simplemente, a ver yo cómo la pongo. ¿Será que la pongo más chiquitica para que me salga todo? A ver, yo veo aquí. No me sale. La ponemos más grande porque igual no puedo ponerlo más. Quería que me saliera un solo pantallazo, pero no me sale. Entonces, ojo que en radiación hay un montón de definiciones. Las definiciones porque a los físicos les dio la gana de agrupar las variables así. Entonces, hay otra definición. A de Q lambda, que ya sabemos que es, dividido de A1, que es de A1. Es el área del emisor. Les dio la gana de llamarlo de Q lambda doble prima. ¿Sí ven el doble prima? Sí. Sí, profe. Entonces, cuando no le pusieron prima, a pesar de que no se había usado nomenclatura prima, sino que le pusieron doble prima. Que es lo único que es de Q lambda dividido de A1. Entonces, cuando haga eso, involucre eso en las fórmulas anteriores y despeje. Entonces, aquí solamente esto es álgebra. Aquí no hay ninguna cosa rara, muchachos. Lo van a mirar, lo hacen ustedes. Cuando reemplacen todo eso en las fórmulas que ya vimos, entonces llegan a esto. Ah, bueno, llegan a esto. Cuando integremos a ambos lados esta ecuación la integramos a ambos lados, la integral de Q lambda doble prima es Q lambda doble prima. Y esta integral, ojo, esta integral tiene dos elementos diferenciales, ¿sí lo ven? Tiene este y tiene este, ¿sí o no? Sí, profe. De teta 1 de phi 1. Por eso esta integral tiene que ser doble. ¿Recuerdan eso? Sí, Entonces, profe. la primera integral es con cuál diferencial. La más interna, Con el de teta, profe. con el de teta. Y dijimos que teta valía entre cuánto? Para el hemisferio. Entre 0 y pi medios. Y la integral más externa es con el de phi. Y dijimos que para un hemisferio, phi varía entre 0 y 2 pi. Por eso ese calor que estoy calculando ahí no es cualquier calor. Es el calor que llega a un hemisferio por los límites de integración que puse. ¿Sí o no? Sí, profe.
como este calor es un Q lambda, es energía de una longitud de onda específica, ¿sí o no? Porque dice Q lambda, la energía de una longitud de onda específica. Y como tiene doble prima, está dividido por el área del emisor, ¿cierto? Entonces es dividido el área del emisor. Ese es el significado físico de Q doble prima lambda. Es la energía de longitud de onda lambda que va del emisor al receptor total en el hemisferio, dividido por el área del emisor. Bueno. Entonces miren esa integral. Si yo pudiese sacar, si este I lambda, que está en grisecito, si ese I lambda no dependiera ni de teta ni de phi, ¿qué podría hacer con él? Sacarle la integral. Sacarlo, profe. Lo podría sacar de la integral. Entonces, eso es lo que hacemos adelante. Y cuando eso de que I lambda no dependan de teta ni de phi, recibe un nombre. A eso se le da el nombre de radiación difusa. Hay radiación, no toda la radiación es difusa, ojo, no toda es difusa. En el caso de que la radiación sea difusa, ¿qué es radiación difusa? Que no depende de teta ni de phi. En el caso de que la radiación sea difusa, puedo sacar I de la integral y geométricamente ustedes pueden demostrar que lo demás que le queda es una integral que se puede resolver analíticamente. Esa integral doble, ¿el valor da cuánto según esto de abajo? ¿Cuánto da la integral doble? La intensidad, profe, una longitud de onda por... Pero ¿cuánto da el valor según la ecuación que estoy? Quiere decir que esa integral doble, cuando saquen I lambda de ahí, ¿cuánto les dio? ¿Qué valor dio? Pi mayúscula. ¿Cuánto? Da pi. ¿Sí ven? Mire que esta fórmula, aquí ahí está la respuesta. Entonces, Q doble prima lambda, saqué I lambda de la integral y el resto que me quedó, entonces, ¿qué es? El resultado de la integral. Esa se las dejo para que ustedes de cálculo la demuestren. Con elementos de cálculo podemos demostrar que esta integral doble, cuando le saque a I, esta integral doble, sin I lambda, esa integral doble, sin I lambda, cuando la integren, eso da pi. ¿Quedó claro? Sí, profe. Pueden mirar en el libro de cálculo, en el, ¿cómo se llama? Leito, yo en el cual seguían ustedes. Por eso les estoy diciendo buscarla, mostrar en el libro de cálculo. Esta integral doble, sacándole I lambda adelante, sin el I lambda, esa integral doble se puede demostrar de los elementos de cálculo que ustedes manejan, que eso da pi. El número pi, ¿cierto? Ese es el número pi, 3.1416. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, aprendimos otro elemento nuevo. ¿Cuál elemento aprendimos? Radiación difusa. ¿Qué es radiación difusa? Cuando no depende ni de teta ni de phi. Listo. No toda, aclaro, no toda la radiación es así. Si hacemos, entonces copiaron eso, listo. Ahora definamos, mire que aquí definimos el dq doble prima lambda como dq lambda sobre dA1. Ahora definamos el dq doble prima sin lambda. Lo definimos como el dq sin lambda dividido dA1. ¿Sí lo ven? Entonces, si introduzco esta definición en las otras ecuaciones que teníamos arriba sin el lambda, me da esto. Y nuevamente se integro sacando
ahí de la integral, ahí solito, y también puedo sacar de ahí, ahí de la integral cuando la radiación es difusa, ¿cierto? Cuando I, tanto I como I lambda no depende ni de teta ni de phi. Entonces, si saco la integral, me queda que el Q sin el lambda también es igual a I por pi. El Q con el lambda es igual a I por pi, a I lambda por pi. Y el Q sin el lambda es igual a I por pi. ¿Listo? Entonces copiémoslo aquí. Entonces copien hasta ahí. ¿Listo? A ver. Ahí. Entonces tenemos las dos demostraciones. Resolver la integral para Q con lambda y Q sin lambda. ¿Listo? Listo. Para poder resolver la integral, tengo que sacar a I lambda o a I sin lambda de la integral. Y las puedo sacar cuando la radiación sea difusa. O sea que no dependa ni de teta ni de phi. ¿Listo? Vamos todos hasta ahí. Sí, profe. Bueno. Ahora quiero que leamos este apartadito sobre radiación difusa y especular. Cópienla. Cópienlo y lo leemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el laboratorio? Para saber si la radiación es difusa. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? Yo creo que esta semana tienen esa práctica de radiación. Entonces, tenemos un emisor, un DA1, que es el emisor. Entonces, manteniendo R constante, entonces aquí está el DAN. Aquí el DAN va a ser el radiómetro con el que están midiendo la radiación, ¿cierto? El receptor. Entonces en el laboratorio ustedes tienen un receptor, el radiómetro. En este caso el instrumento va a ser el DAN, ¿sí o no? Entonces ustedes ponen, manteniendo R constante, ponen al receptor, al radiómetro en diferentes posiciones. Van a poner el radiómetro manteniendo R constante. Cuando usted lo pone en diferentes posiciones, lo gira manteniendo R constante, ¿qué está variando? ¿Cuáles coordenadas está variando? Teta y phi, profe. Lo va a mover en la esfera, ¿cierto? Lo va a mover en la media esfera. Entonces, si usted lo mueve en diferentes puntos de la esfera, está variando teta y phi. Si usted mide que la señal de radiómetro no le cambia, la misma, no importa dónde lo ponga, ojo, manteniendo R constante. Manteniendo R constante. Usted lo pone en diferentes posiciones y usted mira que la señal del radiómetro le mide lo mismo, entonces llega a la conclusión de que la radiación es ¿qué? Difusa. Difusa. Atención. Pero ¿cómo tienes que poner el DA para que tu radiómetro se vuelva un DAN? ¿Cómo lo tiene que poner con respecto a R? Perpendicular, profe. Perpendicular. Pero como eso es berraco de medir, uno no aprende a medir ángulos. Entonces, ¿cómo sabe usted que está perpendicular? Si aquí tengo a DAN, DA1, y aquí tengo a DAN, ¿cómo sé yo que estoy perpendicular? ¿A quién se le imagina? ¿Cómo sé yo la posición en la que esté perpendicular? Entonces, dejándolo quietecito a R constante, yo inclino un poquitico el radiómetro. La posición perpendicular es aquella que me da la señal como máxima. Yo sé que DAN está perpendicular a R cuando la señal es máxima. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven claro? Sí. Sí, profe.
Usted sabe que DAN lo tiene perpendicular a R cuando la señal es máxima. Si usted lo inclina un poquitico y la señal le da más, es porque se está aproximando más al perpendicular. Entonces, en el punto en que la señal sea máxima, inclinando un poquitico DAN, o sea, inclinándolo, es moviéndolo así, ¿cierto? Manteniendo reconstante. Usted lo tiene que inclinar un poquitico. Donde la señal le dé máxima es porque ahí es perpendicular. Y esa es la señal que debe. Ahí el receptor se volvió un DAN. Porque entendimos que el DAN era cuando ¿qué? Cuando era perpendicular a R. Físicamente, ahí en ese punto la señal que lee el detector es máxima. Entonces, mire todo lo que aprendimos. Entonces, lees la señal máxima. Y luego, ahí sí te mueves sobre la esfera, manteniendo reconstante. Si usted, todas las señales máximo que grave, le da lo mismo, entonces la radiación es difusa. ¿Quedó claro eso, muchachos? Sí, profe. Ya aprendimos entonces cómo es la radiación difusa. A esa radiación le pueden aplicar, le pueden sacar la I de la integral y el resto de la integral doble le da el valor de pi. ¿Listo? ¿Copiaron eso? Sí. La radiación que no es difusa, la radiación que no es difusa se llama especular. Entonces, lo contrario de difuso es especular. Aclaro, la mayoría de la radiación térmica siempre es difusa. La mayoría de la radiación térmica siempre es difusa. Ese es un hecho experimental. Porque para que la radiación sea especular, se tiene que cumplir esto de abajo. Leanlo de abajo. ¿Qué dice ahí? Cuando una radiación de una longitud de onda lambda incide sobre un cuerpo o un hueco de tamaño d, entonces, lambda es la longitud de onda de la radiación. Y d es el tamaño del objeto o de un hueco. ¿Qué dijimos? Que cuando la longitud de onda era muy aproximadamente a la del objeto, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Lo vimos en la primera clase de radiación. Cuando esto se cumplía. Que la radiación y el objeto interaccionaban fuertemente, ¿sí o no? Sí. Sí, Siempre que profe. la radiación, su longitud de onda, sea aproximado al tamaño del objeto, va a ocurrir una interacción muy fuerte entre la radiación y el objeto. Ojo, siempre en la naturaleza pasa eso. En particular, una de las interacciones fuertes que sucede es la famosa difracción, que ustedes la vieron en física. ¿Sí o no? Sí. La difracción únicamente ocurre cuando se cumple esta condición. Y resulta que la radiación difractada, se vuelve especular. La radiación difractada se vuelve especular. Entonces, una radiación que venía difusa, cuando interacciona con un hueco, con un objeto de tamaño similar a su longitud de onda, se difracta y se vuelve especular. De resto, la mayoría de las radiaciones son difusas y podemos verificar en el laboratorio, tal como dice ahí. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, a ver, yo veo. No, dejemos por hoy acá, para que no me faltaría ver qué nos falta. Nos falta una clase. Aquí vimos para radiación en general, los principios de las formas de radiación general. Vamos a ver unas aplicaciones, vamos a ver las leyes de la radiación.
No, nos falta una clasecita. ¿Cuántas llevamos de radiación, entre otras cosas? ¿Cuántas clases? ¿Esta es la qué? ¿La segunda o la tercera? No, profe, yo creo que esta es la tercera o la cuarta, según. La tercera, profe. Sí, la tercera. La tercera. Ah, no, nos falta mucha cosa. Nos falta mucha cosita. Bueno, no, pero dejémosla por hoy ahí. Mejor que vamos con calma, tenemos tiempo. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo van con la tarea? Con el diseño. Profe, más o menos. No sé si de pronto usted alcanzó a leer un correo que yo le mandé. ¿Cuál correo? ¿Vos sos quién? ¿Quién me está hablando? Cristian López. Ah, Cristian, usted me dijo que si podíamos aplazarle la tarea para Para el miércoles, profe, para el 30. el miércoles. Sí, profe, la profe, verdad sería mejor. ¿Todos es una están de acuerdo? necesidad. ¿Todos están de acuerdo? Entonces quedaría la tarea del parcial. Para el miércoles. O el parcial, o el parcial para el viernes. Pues la verdad, pues lo que yo tenía pensado era el parcial el viernes normal, para pues, digamos, prepararlo esta semana y ya ultimar como No, pero tal es que el los parcial era detalles. este viernes. El parcial y Sí, la tarea sí. eran para pasar mañana. Ajá. O sea, Profe, ¿y qué tal si el parcial el miércoles y la asignación el viernes? Pues de la otra semana. De la próxima semana los dos. Sí, no. Pues no sé, profe, la verdad. Yo sí pienso que lo del tiempo de la asignación sí es mejor porque muchos compañeros han estado cancelando pues como estos días y ha sido complicado ponernos de acuerdo. Bueno, entonces Pero empecemos. Entonces la tarea para el miércoles, para el próximo miércoles. ¿Listo? listo, profe, sí. Ahora, el parcial. Pues si no tienen la tarea para este próximo miércoles, me imagino que no han tenido tiempo a estudiar para este viernes parcial, ¿o sí? No, profe, Pues no sí, como sí, se sí. debería. ¿Ah? La verdad, poco. Entonces, si no han terminado la tarea para este viernes, menos han estudiado para el parcial. Entonces yo les propongo que hagamos la tarea el miércoles y el parcial de la próxima semana y el parcial el viernes de la próxima semana. sí, profe. Sí, Sí. profe, me parece muy bien. Sí, profe. Sí, Bueno. profe, muchas gracias. Entonces, tarea el miércoles y parcial el viernes de la próxima semana. Ujú. Sí, profe. Todos necesitamos Sí, muy profe. poca alta, entonces es necesario. ¿Qué? Sí, pues yo pienso que muchos necesitamos nota, entonces es mejor tener el tiempo de preparar bien Sí, ese. ustedes no pueden, con las notas que llevan, no pueden arriesgar. Lo que sigue tiene que ser perfecto. Hubo un compañero que estuvo ayer en mi oficina. ¿Cómo se llama? ¿Estar conectado hoy? Profe, yo estoy en su oficina, pero no sé si se refiere a mí. Que me mandaste el artículo con la solubilidad del azúcar Sí, señor. en agua. Sí leíste mi correo. Sí, de hecho, pues sí se lo respondí y tiene razón. No hay problemas con la solubilidad Cierto que no hay para problema, pero yo la para el calculé como a diseño. 14 y me daba como 66 o algo así. Y la solubilidad máxima que tenemos ahí es como de 58. 59 o 58, entonces estamos por debajo de la saturación. Sí, es verdad. ¿Sí me lo entendiste? Sí, señor. Es que, a ver, es muy importante. Usted, el compañero, ya hizo una pregunta, una aclaración muy importante, que yo me quedé trabajándole, porque creyó, a partir de un dato que tenía, que la concentración que es máxima del evaporador, que era del líquido que sale, ¿cierto? El tercer efecto, estaba la temperatura era tan bajita, porque la temperatura le estaba dando como 14 o como 12 grados, entonces teníamos la duda de que a esa temperatura la solubilidad ya hubiésemos alcanzado la saturación de la glucosa, de la sacarosa en agua. Como era como 12 grados, ¿sí me están entendiendo? Sí, profe. Como la temperatura nos daba como 12 o 14 grados, entonces teníamos la duda, uy, esta temperatura está muy bajita. Puede que a esa temperatura la solución se haya cristalizado, porque esté por debajo de la temperatura de cristalización de la concentración de salida del tercer efecto. Y si eso es así, ahí hay un error, porque
es claro que en los evaporadores nunca se puede cristalizar nada. O sea, todas las temperaturas tienen que estar por encima de la temperatura de cristalización. Entonces el compañero nos consiguió un artículo y a partir de ese artículo revisamos los cálculos y está bien. No estamos todavía cercanos a la saturación, aún a una temperatura tan bajita como 14, 12 grados. Entonces no hay problema, listo. Esa era la idea. Pero vale la pena, estoy aclarando eso porque eso es una cosa que hay que revisar. Usted tiene que revisar siempre la temperatura de cristalización de sus soluciones para revisar que por enfriamiento no le vaya a cristalizar el azúcar o lo que sea dentro de su equipo. Eso no puede pasar. ¿Quedó claro? ¿Listo? Listo, profe. Sí, profe, muy claro. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias a usted, Bien. profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Profe.